Conteniendo una carcajada, Hendon se dijo: «Esto es sorprendente». Luego avanzó con rapidez, cumplió la orden y se apartó del muchacho con cierta estupefacción. En eso estaba cuando el niño lanzó otra orden: «La toalla, pronto». La toalla estaba bajo las narices del muchacho, pero Hendon se apresuró a cumplir esta nueva orden sin decir nada, procediendo a lavarse después. Mientras lo hacía, su hijo adoptivo se sentó a la mesa y empezó a comer. Hendon terminó de secarse las manos y fue hacia la otra silla para sentarse también, cuando otra orden del niño, ahora sumamente indignado, lo detuvo. «¿Osas sentarte en presencia de tu rey?». Estas palabras sacudieron a Hendon de los pies a la cabeza, y se dijo: «La locura de este niño está de acuerdo con los tiempos. Ahora se imagina que es el rey. Pues bien, le seguiremos el juego, no vaya a ser que me envíe a la torre». Hendon tomó su silla y la apartó de la mesa, ubicándose detrás del rey, dispuesto a asistirle de la manera más cortesana. Mientras comía, el rey comenzó a ablandarse. «Ajá, te llamas Miles Hendon, según te he oído decir». «Así es, señor», respondió Hendon, dispuesto a tratarlo de señor o majestad, para no excitar más su locura. Mediante una seña, el rey se hizo servir un segundo vaso de vino, y luego dijo: «Te comportas de manera generosa e hidalga. Cuéntame tu historia. ¿Has nacido noble?». «Pertenecemos a la cola de la nobleza, mi señor. Mi padre es baronet. Se llama Sir Richard Hendon, de Hendon Hall, junto a Monksholm de Kent». El nombre se me ha ido de la memoria. Continúa. «No hay mucho que contar, vuestra majestad, pero a falta de algo más entretenido, le diré que mi padre, Sir Richard, es muy rico y muy generoso. Mi madre murió cuando yo era muy niño y tengo 2 hermanos: Arturo, el mayor, cuya alma es noble como la de mi madre, y Hugo, el menor, que es ruin, codicioso y traidor, un verdadero reptil. No hay nadie más en mi familia, salvo Lady Edita, mi prima, a quien no veo desde que ella tenía 16 años. Es hija de un conde y heredera de una gran hacienda. Nos amábamos, pero ella estaba prometida a mi hermano Arturo desde su nacimiento. Pero Hugo, con sus maneras suaves y arteras, confiaba en la escasa salud de Arturo para casarse con Edita. Y yo, que me interponía en su camino, sufrí. Bueno, no cansaré a vuestra majestad con detalles. Solo agregaré que mediante engaños logró que mi padre me enviara al destierro por 3 años. Participé en varias guerras continentales. Conocí privaciones, golpes y aventuras. Pero en la última batalla caí prisionero y estos últimos 7 años los pasé en un oscuro calabozo en tierra extraña. A fuerza de ingenio logré huir. Acabo de llegar y estoy escaso de dinero y de ropas. Y lo que es aún peor, escaso en conocimientos de lo que ha acontecido en Hendon Hall durante estos años». «Te han agraviado vergonzosamente», dijo el joven rey, «pero yo te vengaré. Me has salvado de la injuria y la vergüenza. Quizá también has salvado mi vida y con ella mi corona. Tal servicio exige una recompensa. Dime tu deseo y si está a mi alcance, lo verás satisfecho». Miles Hendon se había sumido en profundas reflexiones cuando el muchacho le hizo la pregunta. Se decía que era realmente prodigioso cómo la locura había afectado al pobre niño, que en efecto se comportaba como un príncipe o como un rey, con increíble semejanza a lo que sería en la realidad. Su primer impulso fue insistir en que no había nada que mereciera recompensas, pero recapacitó y decidió continuar con el juego. Dobló una rodilla en tierra y dijo: «Si su majestad se digna considerar que lo que he hecho merece recompensa, deseo hacerle una petición, pero antes voy a recordarle una historia que su majestad sin duda conoce. Hace unos 400 años, Juan, el rey de Inglaterra, se hallaba enemistado con el rey de Francia, y se resolvió que 2 campeones compitieran en el palenque
con el fin de poner término a la disputa. Se reunieron los dos reyes. Se invitó al rey de España para que sirviera de testigo y juez. Pero cuando se presentó el campeón francés, su aspecto era tan temible que nadie se atrevió a enfrentársele. La situación era grave y estuvo a punto de resolverse en contra del rey de Inglaterra, cuando alguien recordó que Lord Curtsey, el más poderoso brazo de los ingleses, estaba en la Torre de Londres, condenado a un largo cautiverio. Se recurrió a él y se presentó armado para el combate, lo que fue suficiente para que el francés se diera a la fuga al ver su recio cuerpo y musculatura. Así, Lord Curtsey recuperó su buen nombre y su libertad, pero el rey le concedió una gracia: que él y sus sucesores pudieran permanecer cubiertos con su yelmo en tanto durase el reinado de la familia real. Y en estos 400 años, en que el trono de Inglaterra jamás ha carecido de un heredero, hasta hoy el jefe de esa antigua familia lleva el sombrero o el yelmo puesto ante el rey sin que nadie más pueda hacerlo. Pues bien, yo le suplico a su majestad que me conceda a mí y a mis herederos el privilegio de permanecer sentados en presencia de su majestad el rey de Inglaterra. «Levantaos, Sir Miles Hendon, caballero», dijo con voz y tono grave el rey, dándole el espaldarazo con la propia espada de Hendon. «Levantaos y sentaos. Tu petición es concedida, y mientras perdure la corona, tu privilegio no caducará». El joven monarca se retiró pensativo. Hendon se dejó caer en una silla diciéndose: «Ha sido una feliz idea. Mis piernas ya no resistían más. Y no voy a reírme de este asunto, porque en la perturbada cabeza de este niño, de espíritu dulce y generoso, todo esto es real. Y espero que me llame en público con mi hermoso título». Vencido por el sueño, el príncipe le dijo entonces a Hendon, refiriéndose a sus ropas: «Quítame estos harapos». Hendon lo desvistió sin protestar, lo arropó en la cama y miró la pieza diciéndose con pesar: «Me ha vuelto a quitar la cama como antes. ¿Qué hago ahora?». El joven rey se percató de la perplejidad de Hendon y le dijo soñoliento: «Tú dormirás atravesado en la puerta y la cuidarás». El niño cayó en un profundo sueño y Hendon se quedó mirándolo. «Este niño debería haber nacido rey. Representa su papel a las 1000 maravillas», se dijo lleno de admiración, y se dirigió a la puerta para tenderse allí. «Peores camas he tenido en estos 7 años», se dijo, y se durmió. Al mediodía, Hendon se levantó, destapó con el mayor cuidado al niño y le tomó las medidas con una cuerda. El rey despertó cuando Hendon ya había terminado. Se quejó de frío y le preguntó qué estaba haciendo. «Lo que estaba haciendo ya está hecho, mi señor», respondió Hendon. «Ahora duérmete otra vez, porque tengo que salir y tú necesitas reponer tus energías». Antes de que Hendon terminara de hablar, ya el rey estaba de nuevo durmiendo. El hombre salió y regresó de puntillas media hora más tarde con un traje de niño que había comprado en una tienda. Era de tela barata y se veía usado, pero comparado con los harapos era una maravilla. Hendon comparó las medidas que había tomado antes y, valiéndose de una aguja con bastantes dificultades para enhebrar y coser, ajustó el traje según mejor le pareció. Luego miró los zapatos que había comprado, que se veían bastante buenos y con muy poco uso, pensando que lo más probable es que el niño jamás hubiera usado zapatos, ni en invierno ni en verano, por lo que se pondría contento de poder ponérselos. Cuando hubo terminado su trabajo, Hendon se puso a mirar su obra pensando: «Bueno, si bien no es el traje para un rey, parecerá un principito un poco mejor vestido del que yo encontré vagando». Enseguida se dirigió a la cama para despertar al niño, pero de inmediato se dio cuenta de que algo no andaba bien. Apartó las mantas y un gemido de desesperación salió involuntariamente de sus labios.
El niño había desaparecido. Llamó al posadero gritando como un demonio. «¡Hijo de Satanás!», le gritó. «¡Date por muerto! ¿Dónde está el muchacho?». El posadero lo miró atónito con la boca abierta y respondió temblando, porque los ojos de Miles Hendon echaban chispas. «En cuanto usted salió de aquí, señor, llegó un chico corriendo y me dijo que usted le había enviado por el muchacho y que esperaba por él por el lado de Southwark. Yo lo hice pasar. Él le repitió el mensaje al muchacho, que se vistió de prisa y salieron juntos. Comentó entre dientes que habría sido mejor que hubiera venido usted mismo a buscarlo, pero se fue con el chico». «¿Y ese chico venía solo?». «Sí, señor, solo». «¿Está seguro? Haga memoria». «Cuando venía le vi solo, pero ahora que usted lo menciona, cuando salieron habían caminado poco cuando un hombre mal agestado salió de algún sitio próximo y se les unió». «¿Qué más pasó? Trata de recordar». No, nada más. Yo no vi más. La muchedumbre se los tragó». «¿Y fueron hacia Southwark?». «Así es, señor». Hendon ya no le puso más atención. En cambio, miró con atención la cama y recordó que las mantas estaban dispuestas como si ocultaran un cuerpo. Ese maldito rufián que se decía su padre ha raptado al niño, y aquí simularon que las mantas ocultaban el cuerpo del joven Eduardo para engañarme y ganar tiempo, decía Hendon hablando consigo mismo. Se disponía a salir cuando vio al posadero aún clavado en su sitio temblando de miedo. «Quítate de mi vista, idiota», dijo apartándolo con brusquedad, y salió de la posada abriéndose paso por entre la bulliciosa muchedumbre que colmaba el puente. Protestaba cuando le despertaron, se dijo, y habría preferido que yo hubiera ido en persona a buscarlo. Pobre muchacho. Al amanecer de ese mismo día, Tomás Canty despertó de un profundo sueño. Se quedó un momento inmóvil y en silencio, sin dudar de que había tenido un sueño portentoso. Se sentó en el lecho y advirtió que esa no era la paja del rincón donde siempre dormía. «¡Ay, Dios mío!», dijo en un susurro. «¿Te dignarías darme tus órdenes?». La voz se oyó antes de que la figura del hombre asomara a la luz. «¿Mis órdenes? Conozco tu voz. Dime, ¿quién soy?». «Anoche eras el príncipe de Gales, y esta mañana eres mi venerado señor Eduardo, rey de Inglaterra». Tomás se desplomó nuevamente en sus almohadas y dijo con voz triste: «¡Ay de mí! No era un sueño. Ándate a descansar y déjame con mis penas». Se quedó dormido de inmediato y tuvo un hermoso sueño. Soñó que de repente se le aparecía un enano de barba roja y una joroba enorme. Una ancha sonrisa se extendía sobre su rostro mientras le mostraba un viejo árbol. «Cava aquí», le dijo. «Cava aquí cada 7 días y cada semana encontrarás 12 peniques nuevos y relucientes. Eres un buen muchacho y para ti se terminaron las penas». En el sueño, Tomás corría a su casa en el callejón de los harapos. Se lanzaba a los brazos de su madre y le mostraba las monedas diciendo: «Toma, toma, son para ti. Las he ganado honradamente, sin mendigar ni robar». La feliz madre lo estrechaba contra su corazón y le decía: «Se hace tarde. ¿Desea su majestad levantarse?». Y esa no era la respuesta que esperaba Tomás. El sueño se había esfumado. Cuando abrió los ojos, vio arrodillado junto a su lecho al primer lord de la cámara, ricamente vestido. La habitación estaba llena de cortesanos. Empezó entonces la larga y fastidiosa ceremonia de vestirlo, en que las prendas pasaban de mano en mano, todas de importantes lores de la cámara, hasta que cada prenda llegaba a manos del primer lord de la cámara, quien se la ponía a Tomás, haciendo recordar al muchacho el método de la cadena de cubos con agua que se empleaba en los incendios. La ceremonia estaba por fin terminando, cuando inesperadamente, en el momento de ponerle las medias, se produjo un incidente y la prenda volvió a hacer su recorrido de vuelta,
hasta las manos del primer escudero del servicio, quien la miró con ojos que se salían de sus órbitas, hasta que dijo con voz ronca: «Por mi vida, se ha soltado un punto de estas medias. El custodio mayor de las medias del rey irá a la torre». Luego, a punto de desfallecer de espanto, se apoyó en el hombro del primer lord de las jaurías, mientras traían otro par de medias nuevas. Tomás Canty quedó finalmente vestido, pero debió pasar por otro largo y complicado proceso para que le lavaran la cara, le secaran, le peinaran, para pasar enseguida a la habitación contigua donde le esperaba el desayuno. Después, conducido con pompa real y acompañado de los grandes funcionarios y de su guardia de 50 caballeros que llevaban hachas de combate doradas, llegó al salón del trono para comenzar a despachar importantes asuntos de Estado. Su tío, Lord Hertford, se ubicó a su lado para ayudar con sanos consejos a su real inteligencia. Enseguida comparecieron ante su presencia los ilustres albaceas designados por el difunto rey. Tomás no prestaba mucha atención a lo que ocurría a su alrededor. No entendía las complicadas cláusulas de las disposiciones reales, ni de las que se surgían de la tradición de la corte inglesa. Le parecía sumamente extraño que no sepultaran el cadáver del rey inmediatamente, como hacían en el Callejón de los Harapos, y que en cambio se demoraran más de 2 semanas en hacerlo. La voz de un secretario de Estado lo sacó de sus pensamientos. Mañana, a las 11 de la mañana, debería estar en condiciones de recibir a los embajadores extranjeros, dijo, e hizo una reverencia. Debo contar con el asentimiento de su majestad. Lord Hertford le sopló al oído: vienen a expresar su dolor y el de sus reales señores por la gran desgracia que ha caído sobre vuestra majestad y sobre el reino de Inglaterra. Tomás arra un movimiento de su cabeza. Otro secretario de Estado se puso a leerle los detalles de los gastos de la casa del difunto. Era evidente que no había dinero para pagar ni siquiera a los criados, los que manifestaban su descontento en murmullos. El muchacho estaba a punto de recomendar que se tomara una casa más pequeña y se redujera el número de criados, pero su tío le detuvo a tiempo mediante un apretón en el brazo. Secretarios de Estado a cargo de diferentes funciones fueron pasando uno tras otro. Oyó que el difunto rey había dispuesto que se otorgara el título de duque al conde de Hertford, su tío, noticia que agradó al joven rey, pero no estaba acostumbrado a semejantes sesiones agotadoras y llenas de minuciosos detalles, la mayor parte de los cuales no comprendía. Su mente vagó un momento y con un patético suspiro se dijo: ¿qué delito habré cometido para que Dios me haya privado del aire libre para hacerme rey y afligirme de esta manera? La cabeza del aturdido muchacho no tardó en caer sobre un hombro. Todos quedaron en silencio alrededor del niño dormido, y los negocios del reino debieron quedar interrumpidos por falta de aprobación por parte del rey de Inglaterra. Antes de mediodía, Tomás pasó grandes horas junto a la princesa Isabel y a la princesa Juana, a pesar de que el ánimo de ambas estaba bastante abatido por la desgracia que había caído sobre la familia real. Casi al final de estas visitas apareció su hermana mayor, María, a quien la historia de Inglaterra llamaría más tarde María la Sanguinaria, para presentarle a un curioso personaje que dijo ser el niño de Azotes. Era un niño como de 12 años, vestido de negro, excepto por la alba gorguera, que llevaba además una cinta morada en el hombro como señal de duelo. Enseguida se dio cuenta Tomás de que estaba ante un problema del cual nada le habían dicho sus tíos Lord Hertford y Saint John. Antes que nada, debía enterarse qué hacía ese niño de Azotes en su presencia, en ese momento de rodillas ante sus pies. «Levántate, muchacho. ¿Quién eres y qué deseas?», dijo sin ninguna vergüenza. Debía salir por sí mismo de esta situación. «Soy tu niño de Azotes, señor. Soy Humphrey Marlowe. ¿Me recuerda su majestad? El otro día, hace 3 días para ser más exacto, se equivocó usted
3 veces en la lección de griego, y el profesor prometió que me azotaría por ello. Tomás entendió de inmediato la situación. Como nadie podía poner las manos sobre su augusta persona, existía este niño para que fuese castigado en su lugar. Tomás pensó: ojalá hubiera un niño que se vistiera y pensara por mí 2 cosas que considero castigos igualmente crueles. Entonces, ¿te han castigado hoy, pobre amigo, de acuerdo a la promesa? No, señor. Mi castigo fue fijado para el día de hoy, pero no se ha cumplido por el luto que ha caído sobre el reino, y yo me he atrevido a venir aquí para recordar a su majestad su promesa de interceder en mi favor. Por supuesto, intercederé ante el maestro para ahorrarte los azotes, y tal vez suprima mis lecciones de griego que me causan tantos problemas a mí y tantos azotes a ti. Puedes hacerlo desde luego, señor. Ahora eres el rey y puedes ordenar lo que quieras sin tener que consultar con nadie. Pero yo me arruinaré y mis pobres hermanas huérfanas conmigo. ¿Pero por qué te arruinarás?, preguntó Tomás, muy asombrado. Porque mis espaldas son mi pan, mi buen señor. Si no me castigan, moriremos de hambre. Te suplico que no me despidas. No temas, muchacho, dijo Tomás. Levántate, Humphrey, gran niño de azotes, hereditario de la Casa Real de Inglaterra. Y te prometo que estudiaré tan mal que tendrán que triplicarte el sueldo. Muy agradecido, el niño se puso a contarle historias relacionadas con la corte y los cortesanos, en especial aquellas cosas que nunca se discutían en público. Ese niño fue para Tomás una fuente inagotable de información, cosa que ayudaría a que cundiese la esperanza de un restablecimiento de su memoria. Decidió que cada vez que no le tuvieran ocupado los asuntos de Estado, invitaría a ese niño para enterarse de más cosas, de aquellas que se suponía que el príncipe de Gales debía saber. Más tarde se presentó Lord Hertford con nuevos problemas. El Consejo de Albaceas, en previsión de que se hubiera filtrado la noticia de la enfermedad del rey, le solicitaba que comenzara a comer en público, para que todos pudieran ver el sano colorido de su rostro y admiraran sus buenos modales. Enseguida, Lord Hertford habló de una serie de otros asuntos con el joven rey, asombrándose de la mejoría que observaba en su memoria. El lord no sabía que Humphrey, el niño de azotes, había entregado toda esta valiosa información en solo una buena hora de conversación. Entonces quiso poner a prueba al joven rey. ¿Y en lo referente al gran sello real, no querría su majestad poner a prueba su memoria? Tomás fue cogido por sorpresa con esa pregunta, pero preguntó con inocencia: ¿cómo era, mi lord? Es posible que lo recuerdes si tú me ayudas un poco. El conde se sobresaltó sin que Tomás lo percatase y pensó: tu mente divaga otra vez. No fue una buena idea ponerte a prueba. A pesar de que el colorido de las ceremonias le resultaba en parte atractivo a Tomás, éste se agotaba rápidamente cumpliendo su papel de rey, y aunque su regia persona estuviera en la sala del trono recibiendo a los embajadores, Tomás no escuchaba sus largos discursos y respondía ocasionalmente con las palabras que Lord Hertford le soplaba en su oído. Hasta las 2 horas dedicadas a distracciones y recreos reales estaban tan llenas de restricciones y de ceremoniosas observancias que Tomás consideró malgastado ese día, excepto por la hora que pasó en compañía de Humphrey, puesto que en ella obtuvo tanta diversión como informes sumamente útiles. Día tras día le imponían al pobre Tomás una carga cada vez más pesada de ceremonias para recibir a los embajadores que se ocupaban de los asuntos de la corona en países lejanos, o a cortesanos que le llevaban verdaderas tonterías que sólo él podía resolver según la tradición de la Casa Real de Inglaterra. Ese día,
había sido más tedioso que los anteriores. Tomás conversaba con Lord Hertford, ya nombrado conde, cuando se le ocurrió asomarse a la ventana para mirar el mundo que él también conocía y al que echaba de menos. Se sorprendió de ver un gentío que cruzaba por la gran carretera que pasaba junto a las puertas de palacio. Era una muchedumbre alborotada de hombres, mujeres y niños de la más baja y pobre condición. Casi sin darse cuenta, Tomás dijo: «Quisiera saber la razón de tanto alboroto». «¿Eres el rey?», dijo solemnemente el conde con una reverencia. «Si lo autorizas, veré que la guardia se entere y nos cuente». «Ah, sí, por supuesto», dijo Tomás. El conde llamó a un paje y le mandó con instrucciones para el capitán de la guardia, mientras Tomás pensaba: en realidad, ser rey también tiene sus compensaciones. Algunos minutos más tarde, regresó el capitán de la guardia diciendo que se trataba de un hombre, una mujer y una niña que iban a ser ejecutados por delitos contra la paz y la dignidad del reino. Cuando Tomás escuchó la explicación, el corazón se le hizo un nudo en el pecho. Esa pobre gente al patíbulo. ¿Qué habrían hecho en realidad? «Que los traigan aquí de inmediato», dijo, sin percatarse de la orden que estaba dando. Tanto el conde como el capitán de la guardia quedaron perplejos ante las palabras del rey, quien se dio cuenta que los había sorprendido. «Quiero saber exactamente qué delitos han cometido», dijo, adoptando una actitud seria y decidida que tranquilizó a sus servidores. El capitán de la guardia salió en el acto a cumplir con la orden del rey. Precisamente eso era lo que Tomás había soñado en el callejón de los harapos, que el hecho de ser príncipe o rey le permitía ordenar esto y aquello sin tener que dar explicaciones a nadie. Distraído, Tomás se sentó en su sillón oficial y clavó sus ojos en la puerta. Algún rato después oyó pasos que se acercaban, los pasos marciales de los hombres de armas que se ubicaron detrás del sillón de Tomás. Un alguacil y los 3 condenados se arrodillaron ante él. Tomás miró con curiosidad a los prisioneros. Había algo en el aspecto del reo que trajo recuerdos un tanto vagos a su memoria. Justo en ese momento, el hombre levantó brevemente la vista y Tomás le reconoció de inmediato. Es el hombre que salvó a Giles White del Támesis en un crudo y ventoso día de invierno. Tomás ordenó que salieran un instante la mujer y la niña y luego se dirigió al alguacil. «¿Qué delito ha cometido este hombre?». El alguacil puso una rodilla en tierra y dijo: «Ha envenenado a un súbdito de su majestad y debe morir hervido, como manda la ley». «¿Hervido?», exclamó Tomás con espanto, pero recordó una conversación con Humphrey y continuó: «Sí, es lo que dispone la ley para los envenenadores». «¡Ay, mi señor y rey!», exclamó el prisionero en un lamento. «En tu real mano está que me cambien esta sentencia por la horca. Mi delito no ha sido probado, pero no voy a molestar a mi soberano con esos detalles. Solo le pido que su corazón bondadoso me cambie la pena por la de morir en la horca». «Milord, la idea de que en Inglaterra se esté aplicando todavía en estos tiempos una ley de semejante crueldad me parece una indignidad», dijo Tomás dirigiéndose a Lord Hertford. «Te ruego de que des orden de que se cambie esa ley, que no haya más pobres seres sometidos a ese tormento». Enseguida Tomás se dirigió al prisionero, que se hallaba postrado, con la cabeza apoyada en el suelo. «Quiero saber más de tu crimen». «Alguacil, el condenado dice que no se probó nunca su crimen. Cuéntame lo que sepas de ello». «Con la venia de su majestad, en el juicio se demostró que este hombre entró a una casa de la aldea de Islington, donde había un enfermo, y poco después que se fue, el enfermo murió destrozado por espasmos y arcadas». «¿Alguien vio el veneno que le dio?». «No, milord». «Entonces, ¿cómo se sabe que murió envenenado?». Un murmullo de aprobación recorrió el recinto ante las sabias preguntas. Todos los presentes estaban de acuerdo en que el joven rey se recuperaba muy bien y muy pronto de su enfermedad. Mientras tanto,
Tomás escuchaba las explicaciones del alguacil, que apoyaba sus palabras con los ojos espantados.